días, amados. Dios los bendiga. Tengo una costumbre y siempre la paso a donde quiera que vaya. Siempre que paso al púlpito le pregunto a mi iglesia, bueno, la iglesia del Señor, digo mía, pero no es mía, es del Señor, ¿verdad? Pero es el ministerio que Dios nos ha dado, ¿verdad? Como responsabilidad. Siempre les pregunto a ellos, ¿cómo está la iglesia del Señor? Ah, carambas. Oiga, excelente. Otra vez, a ver, ¿cómo está la iglesia del Señor? Aleluya. ¿Sabe, amado, que no es una frase de cajón? Es una realidad para todo aquel que se siente, que sabe que es un hijo o una hija de Dios. No importa si estamos pasando tribulación en el momento, la Biblia estipula que usted y yo estamos, ¿cómo? Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, sin mí, ¿ya? Vosotros son más victoriosos ¿en quién? O nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Si no estamos en Cristo Jesús, somos derrotados. Pase lo que pase, digan que tengan mucho o que saben mucho, pero sin Cristo no somos nada, ¿verdad? Sin mí nada sois, ¿verdad? Muy bien, amados, vengo de Londres, pero soy de esta tierrita de Armenia. Me fui hace 31 años, solo porque el Señor me llevó, me saca de mi tierra, sin saber que yo me iba a quedar 31 años y posiblemente me quede muchos más años en Europa, en Londres, en Inglaterra. Fíjese que me fui en agosto del año 86 y supuestamente iba a aprender el idioma, el inglés. Y dentro de mis ideas personales, carnales, humanas, que es bueno soñar. Yo ya había sido locutor acá, había sido periodista, había hecho deportes, fui DJ, hice programas de música. Los que son contemporáneos conmigo se acordarán de una emisora que me dijeron esta semana, lamentablemente fue mi escuelita y la escuelita de muchos locutores y periodistas, Radio Ciudad Milagro, ¿verdad? Bueno, ahí en esa emisora el Señor me levanta como locutor. Mire que hice programas, ¿quién no se acuerda de programas como Buenos Días, Quindío? Ya, bueno, yo fui uno de esos locutores. O esos programas de música secular del mundo. ¿Ya? En ese tiempo yo no estaban las cosas del Señor, ¿ya? Pero por ejemplo el resumen vallenato, los 20 super éxitos de la semana. Yo me acuerdo de todos esos programas. Discoteca super automática. Usted llamaba, pedía un disco y se lo poníamos al instante por el carril 1. Bueno, fui director artístico no solamente de Radio Ciudad Milagro, sino también de las emisoras que quedaban en el edificio La Lotería del Quindío. Acosta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Habían como 4 o 5 emisoras. Fui director artístico. Fui muy amigo de un hombre muy famoso hoy en día aquí, Darío Gómez. ¿Se acuerdan? Sí, ¿saben quién es Darío Gómez, no? El rey del despecho. Estoy orando para que él se convierta y sea más bien el príncipe de Dios, cantándole al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Fuimos amiguísimos en esos tiempos. Lo traí aquí a la Plaza de Toros, le pegué de esa música que él graba, increíble, ¿verdad? Pero Dios cambia las cosas, amados. Muchas veces lo que hay en nuestro corazón no es lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Él diseña un plan para cada uno de nosotros. Me fui a aprender el idioma. Mi idea era regresar en 6 meses, 1 año y decir, bueno, ya fui. Después de todo lo que le he dicho, que he sido hasta director artístico, lo que seguía en una empresa de radio sería la gerencia. Y de ello de pronto me voy, aprendo el idioma, regreso y busco un puesto de gerencia, ¿verdad? Pero fíjese que a los 3 meses me quería volver. No aguantaba el clima, no aguantaba los ingleses, no entendía ni una jota de inglés. La comida insípida. Hoy estoy disfrutando de las carnitas, de la chunchulla, de todas esas cosas estoy disfrutando. Espectacular. Pero fíjese que a los 3 meses llamo a mi esposa y le dijo, me voy, le dije, me voy. ¿Para dónde? ¿Para Colombia otra vez? Me dice, no, aguanta, me dice ella. Ella se queda aquí con mi hijita de 3 años. Y dice, aguanta. Y bueno, yo tenía un respaldo que es mi hermana mayor. Aguanté y ya llevo 31 años. Increíble, ¿verdad? No me gustaba nada. Ahora amo Londres. Es mi ciudad, amo ese país. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el Señor nos saca
del lugar que nos ve nacer y nos transporta y nos da por heredad otra nueva tierra. Eso me pasó a mí. Ahora, lo que yo odiaba en un principio, Londres, Inglaterra, Gran Bretaña, ahora amo, ahora soy colombiano, colombo británico, ya tengo la ciudadanía, ya soy un ciudadano británico. Y fíjense, amados, que ahí el Señor hace cosas extraordinarias, sin pensar. Yo venía por algo pequeño, una gerencia, que aquí sería algo grande, ¿verdad? Pero allí no sabía que el Señor me tenía, yo sabía que tenía un llamado, quizás por la voz, por ser locutor, ser misionero. Ya llevamos mi esposa y yo 28 años de misioneros con una organización internacional que se llama la HCJB, la Voz de los Andes, ya, que tiene su base en Quito, Ecuador. En esa época, hace 28 años, cuando yo visité Quito, Ecuador, había más de 600 familias misioneras en Quito, de todas las nacionalidades posibles y por haber, 600. Habían americanos, canadienses, europeos, rusos, chinos. Había familias trabajando, sirviendo al Señor a través de la radio. Y en esa época era a través de onda corta. Usted cogía un radiecito y se paraba por una ventana y tratando de sintonizar esas emisoras lejos, ¿verdad? Pero así el Señor usó los medios de comunicación para que muchas personas lo recibieran en su corazón. Hay una historia muy linda que yo siempre la cuento. En esa época había una sola familia rusa sirviendo al Señor en Quito. Lograron escapar de la Unión Soviética en la época del comunismo y todo eso, y se fueron, recibieron al Señor y se fueron a trabajar a las montañas de los Andes en Quito a través de la radio. Y sus programistas llegaban escasamente a su nación, a Rusia y a esos países comunistas. Y en una noche, amados, bien de esas noches de invierno que hay en Europa, que son frías, ahora estamos en Londres como a 2, casi a 0 grados, frío, es tenebroso, es aburrido, a veces oscurece a las 3 de la tarde, es tenaz. Estaban unos hermanitos escondidos en una habitación escuchando la radio, porque no podían tener pastor, no podían hacer lo que hacemos ahora. Mire qué privilegio estar acá, amados. Usted no se imagina. Esa es una historia. Yo estuve en la China, en los Juegos Olímpicos en Beijing. ¿Qué problema para ir a una iglesia cristiana allá? Habían unas ilegales para el gobierno, todo al escondido. Fui a una que era legal, pero era como entrar usted, no, peor, que entrar usted a las oficinas de donde está el presidente de la República. Yo tenía, para poder entrar a esa iglesia en Beijing o en Pekín, como se dice, tenía que mostrar mi pasaporte, pasar por un sistema de seguridad. Me revisaron de todo, me preguntaron de todo para yo poder estar 1 hora ahí recibiendo la palabra. ¿Usted se imagina? Y usted y yo tenemos la libertad. Por eso la Biblia, amados, yo les recuerdo, no os dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay hermanitos en la fe en muchas partes del mundo. Ya le nombré Rusia, ya le nombré China, en los países musulmanes que no pueden hacer esto. Los encarcelan, los torturan, los matan. Tengo conocidos que ahora mismo están en cárceles en los países árabes. Pastor, no va a llevar la Biblia aunque pase usted por los Emiratos Árabes Unidos. Me dijeron cuando iba para Australia una vez. Porque ni la Biblia, cuidado, se la descubre, porque lo dejan ahí. Es tenaz. Y mire qué libertad usted y yo tenemos hoy. Poder reunirnos aquí, abrir la palabra, estudiarla, congregarnos, alabar al Señor, adorarlo, dar los diezmos, las ofrendas. Es una bendición, amados. Ojo con eso. No os dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay un misterio. Eso no lo dijo Pablo, ni lo dijo el apóstol tal, ni el profeta tal. Amados, eso viene de Dios. Hay una razón, es un misterio por qué usted y yo nos convertimos en hermanos en la fe y por qué la Biblia dice que usted y yo somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Es un misterio, ¿verdad? Usted y yo somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y Él es la cabeza. Y el cuerpo tiene que estar unido, ¿verdad? A donde vayan los pies tienen que estar los ojos, tienen que estar las orejas, ¿sí o no? Todo el cuerpo. Yo no puedo dejar este brazo que me duele ahora en la casa y venirme para la iglesia. Yo no puedo, ¿verdad? Todo tiene que estar conjuntamente. Y eso es, amados, en los últimos tiempos.
se está cumpliendo las profecías. ¿Ya? Le voy a contar lo que pasó en Rusia y nos vamos al tema de la palabra. Estaban los hermanitos así escondidos en un frío terrible, cayendo nieve, escuchando la voz de los Andes, intentando alimentarse con la palabra, porque no tenían Biblia, nada. Cuando escuchan ahí, ellos están como en una, ¿cómo se dice acá? Un subterráneo, un sótano. Cuando escucharon las botas de los soldados rusos, nos cogieron, dijeron los hermanitos. Ay, ¿qué vamos a hacer? Pasan unos segundos, ellos dicen fueron eternos, cuando de pronto tumban la puerta y ven precisamente las botas y los soldados. Pero ¿sabe qué pasa ahí? Impresionante. Los soldados que estaban ahí, encontraron el lugar, les dijeron: nosotros venimos a escuchar con ustedes la palabra de Dios. Qué tremendo eso, hermano. Eso, lo que hace la radio cristiana, los medios de comunicación. Usted tiene Facebook, utilícelo para la gloria de Dios. No se ponga con bobadas por ahí, a hacer pendejadas, a decir bobadas. Utilícelo para la gloria de Dios. ¿Sabe usted por qué, amado? Porque la Biblia es clara, dice que hay un mundo espiritual que usted y yo no vemos en los aires, potestades espirituales. Cuando usted proclama la palabra, por ejemplo la radio, yo como locutor, a mí me fascina hablar de esto, porque cuando yo hablo, grabo, mandan un programa a través de la radio, va a través de las ondas hercianas. ¿Ya? Mientras que un misionero, un evangelista, para ir a la casa de enseguida tiene que tocar la puerta y esperar que esa la abran, o que de pronto le tiren el perro. Usted con la voz a través de la radio penetra en la cocina, se mete a la alcoba, en cualquier lugar. ¿Sí ve el poder de la radio que tiene? Es impresionante. Y los medios sociales, las redes, el Facebook, el Twitter, todas estas cosas, amados, la ciencia ha aumentado en estos tiempos porque la segunda venida del Señor se aproxima. Pero es para que usted y yo, los hijos de Dios, lo usemos correctamente. Es como el dinero. No, eso es muy malo, yo no quiero usar eso, porque eso es del diablo, las comunicaciones. Yo me acuerdo de un amado pastor muy famoso en la América Latina, Gigi Ávila. ¿Se acuerdan los que somos de vieja data? Yo me acuerdo que Gigi Ávila me puso a mí en problemas, porque él solía decir, cuando yo lo escuchaba, que la televisión era un coco del diablo. ¿Alguien se acuerda de eso o no? Estoy hablando de historia patria. Hace muchos años. Pero resulta que él terminó haciendo programas de televisión. Y yo estaba comenzando en la radio. Y entonces me decían: eso es del diablo la radio. Eso es la televisión, es del... Hoy en día, amados, hago programas de deportes. La cabalgata deportiva Gile, yo soy uno de los presentadores. Mi hermano mi cuñado me lo graba en DirecTV. Por ahí lo he visto en DirecTV. Los programas, yo soy periodista deportivo, viajo a los olímpicos, a veces voy, me llevan a los mundiales. Pero todo es para la gloria de Dios, amados. Tu profesión, abogado, médico, lo que sea, use eso, amado, para la gloria de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Vaya a Primera de Crónicas, capítulo 12, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 12. Gracias, pastor. Excelente. Gracias, pastor. ¿Están conmigo? Oiga, les iba a hablar de otra cosa, pero es increíble. Ayer estaba preparando. He terminado una serie. Tenemos 3 iglesias en Londres, una en el norte, una en el sur y otra en el este. Es una ciudad muy grande, es inmensa Londres, la capital de Inglaterra. Es preciosa para visitarla. Para vivir es un poco más difícil, pero es extraordinaria. Y tenemos la iglesia madre en el este, a 5 minutos donde fueron los Juegos Olímpicos del año 2012, ya en el este, y de ahí el Señor nos ha abierto puertas. Y la segunda iglesia se llama Maranata, ya, Maranata, Cristo viene pronto, en el sur, a 5 minutos donde predicaba el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. ¿Han leído de Carlos Spurgeon? Bueno, hay un libro que a mí me lo metieron acá cuando quería servir al Señor.
A mis estudiantes, si usted quiere servir al Señor, se lo recomiendo, cómprelo y léalo. Es tremendo, ¿ya? Y es extraordinario para cualquier persona que quiera servir al Señor. Se llama A mis estudiantes, de Carlos Spurgeon, ¿verdad? Y es la tierra de, vivo a 10 minutos, donde predicaba nada más ni nada menos que Juan Wesley. ¿Han escuchado de Juan Wesley o no? Espectacular. Ese hombre se paraba en el púlpito y pasaba la gente por la puerta y se caían y no venían para la iglesia. Había una unción y un poder en él extraordinario. Les dije, Primera de Crónicas 12, ¿verdad que sí? Muy bien. Fíjese que este capítulo está hablando del ejército de David. Y decía, terminé una serie de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, comenzando desde diciembre. En realidad comenzamos a predicar acerca del nacimiento de Jesús en Belén, una ciudad que yo conozco, varias veces hemos visitado. Cada año vamos a Israel, hacemos la peregrinación a Tierra Santa. Y vamos por esos lugares por donde estuvo Jesús, donde estuvieron los discípulos, los profetas del Antiguo Testamento. Son peregrinaciones, pasamos un tiempo precioso, pero es un programa educativo, espiritual y transformador, ¿verdad? Y el Señor nos permite ir cada año a Tierra Santa. Y hemos ido a Belén, amados, en muchas ocasiones. Y resulta que David nació en Belén, como nació nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hace parte de la simiente o descendencia de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Nuevo Testamento comienza con la genealogía de Jesús, con Mateo, ¿verdad? Mateo es el primer escritor del primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, si estuviera viviendo hoy en día, por ejemplo, amados, así como Lucas fue un doctor, un médico, ¿verdad? Lucas, ustedes saben eso. Mateo en esa época, probablemente si estuviera viviendo hoy en día con nosotros, le llamaríamos un contador público. ¿Ya? Ya recuerden que él fue cobrador de impuestos, le gustaban mucho los números. Si usted lee el primer capítulo de Mateo, se da cuenta, ese pastor que vino de Londres dice la verdad. Mire, le gustaban los números a Mateo, ¿verdad? Él clasifica como nadie. Ni Lucas, que también habló de la genealogía, habla como Mateo, punto por punto, hablando de los nombres de la genealogía de Jesús y parte de las generaciones de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, de 14 en 14, ¿verdad? Pero bueno, y entonces dentro de esa genealogía, que para los estudiantes, los seminaristas es aburrido, e incluso para ustedes, si usted lee los primeros versículos del capítulo 1, usted se va a encontrar con una cantidad de nombres raros. Uno dice, no, esto es muy aburrido, pasemos, brinquemos, ¿verdad? ¿Quién entiende esto y qué importa? ¿Verdad? Unos nombres raros, ¿verdad? Pero dentro de esa genealogía, amados, hay una riqueza impresionante. Usted se pone a estudiar nombre por nombre y es maravilloso. Y resulta que encontré 4 mujeres, que es algo raro dentro de la simiente del pueblo judío, nombrar mujeres. Generalmente son hombres. Y ahí el Señor permite que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nombre a 4 mujeres. Y usted dice, wow, 4 mujeres, ¿por qué será? ¿Será que fueron tremendas? Yo creo que fueron tremendas mujeres, pero tremendas mujeres también donde de alguna manera el Señor quiere mostrar de que sus antepasados no fueron de sangre azul. ¿Me entienden el término de sangre azul? Porque cuando se habla de la descendencia, por ejemplo, de la reina de Inglaterra, usted comienza, wow, es gente de sangre azul, ¿no? Es diferente a nosotros, ¿no? Su estatura, su calidad, su clase, ¿verdad? Pero resulta que usted estudia la genealogía de Jesús y usted se encuentra cosas impresionantes. Hay incesto, hay inmoralidad sexual, no, es impresionante. Y es más, esa genealogía de esos nombres, no todos, por lo menos las mujeres, no son judías. Son gentiles como nosotros, impías, fueron idólatras de los cananeos. Es impresionante. Y sin embargo Dios quiso que sus nombres estuvieran ahí como ejemplo y que hicieran parte de esa genealogía. Yo estoy seguro que probablemente haya aquí alguien, o en esta ciudad por lo menos alguien que, no, a mí no me gustaría recordar quiénes fueron mis antepasados, porque algunos no fueron muy buenos. El otro día estaba leyendo una actriz muy famosa en Londres. Se puso a estudiar su antepasado y encontró que su abuelo, tatarabuelo o bisabuelo era un hombre criminal.
que ayudó a Hitler a matar judíos y sentía vergüenza. Decía, hubiese preferido no haber averiguado. Sentía vergüenza que su familiar antepasado hubiese sido parte de los amigos de Hitler matando al pueblo judío, asesinándolo, 100 millones de judíos, ¿verdad? Muy bien, Primera de Crónicas, amados, ¿estamos? Oiga, se me está acabando el tiempo ya. Dice el versículo 32, escuche, amado, yo te traigo esta preciosa palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. David tuvo un ejército espectacular, pero si usted pudiera estudiar cada uno de ellos, se va a dar cuenta, amados, que no eran personas generalmente eran personas desahuciadas en la sociedad. Pero hay algo interesante, fíjese en el versículo 32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. No tengo tiempo para explicarles a ustedes quiénes fueron los hijos de Isaacar, pero quiero que usted se concentre en el versículo exclusivamente en cómo ellos actuaban. Eran personas, ¿cuántas? ¿Y qué puestos ejercían dentro de su sociedad? Principales, ya 200. Y además tenían una característica muy importante en esos tiempos, que eran personas, escúcheme bien, hoy más que nunca el Señor está buscando hijos e hijas, levantando una iglesia antes de su segunda venida, porque estamos al borde de la segunda venida del Señor, amados. Es mucho más de lo que usted se imagina. Estamos cerquitica al retorno del Señor Jesucristo. Y en estos últimos tiempos, mientras la maldad aumenta, mientras la ciencia aumenta, mientras se están cumpliendo las profecías ante nuestros ojos del siglo XXI, hoy el Señor quiere levantar hombres y mujeres como Isaacar, entendidos en estos tiempos. Yo no sé dónde está usted, cómo está usted, pero déjeme decirle que si está recibiendo este mensaje, porque Dios quiere hacerlo parte de ese grupo de entendidos de los últimos tiempos. ¿Sabe, amados, que eran principales? Eran personas líderes, eran siervos que dirigían, pero no a voz de mando, de control, porque eran líderes, sino que lideraban con el ejemplo, con el testimonio. Eran personas súper especiales. Cuando dice la palabra entendidos, eran personas que recibían el mensaje, lo digerían y lo ponían en práctica. La Biblia dice que usted y yo no solamente necesitamos ser oidores, porque no vale la pena ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Estos hombres, 200 principales, eran oidores y hacedores de la palabra. Hoy en día en la iglesia se levanta mucha gente que escucha pero no hace. Y el Señor está levantando una generación que pueda ser buenos oidores y extraordinarios hacedores. ¿Es usted uno de ellos? A ellos los caracterizaba su liderazgo por eso, porque ellos escuchaban y entendían. Hoy en día encontramos, amados, ministerios que escuchan pero no hacen. Hoy en día encontramos ministerios cada cual con su propio reino. Es impresionante. Hoy en día hay, amado, se tergiversa tanto el evangelio y usamos la misma Biblia, pero tenemos una cantidad de diferentes ideas, amados, de doctrinas, que hoy en día el púlpito, mire esto, amado, no se respeta. Ya no se respeta el púlpito, ya cualquiera se puede parar ahí a decir cualquier cantidad de pendejadas, porque supuestamente tiene el título de pastor o de misionero o de evangelista o estuvo en el instituto bíblico, y ya pueden decir cualquier cosa. Ya no hay temor por él. Pero vendrá un juicio, y ese juicio va a aparecer muy pronto. Dice la Biblia que el juicio, cuando venga el Señor, comenzará ¿por quién? Por su casa. No comienza con los de allá.
Ah, mire, esos son borrachos, esos son drogadictos, esos son narcotraficantes, esos son asesinos. El juicio no va a comenzar por una cárcel. El juicio de Dios va a comenzar con nosotros, amados. Y quiera usted entenderlo o no, yo pienso que yo voy a ser uno de los primeros porque soy pastor. El más pequeñito de todos, pero voy a estar en la fila. A ver, Pedro Pablo, te llamé a ser misionero. Deme cuentas, va a decir el Señor. Te llamé a ser pastor. Te di responsabilidad. Dame cuentas. Porque la iglesia del Señor. A ver, Pedro Pablo, no solamente te di la responsabilidad de ser pastor en una iglesia, te di la responsabilidad de ser pastor en su casa. Dame cuenta de tu sacerdocio, tu esposa, tus hijos. Usted me está entendiendo, amado. Es el tiempo. Esto se lo digo yo a mi iglesia en Londres, amado. O sea, donde quiera que voy, a España, donde quiera que voy. Es el tiempo de que usted se reúna en su casa con sus hijitos. Cuando hablo de hijitos, no estoy hablando de los chiquititos a los cuales usted puede darles órdenes y ahí mismo, a esos barbudos que son rebeldes, siéntelos, mírele a los ojos y dígale: sabe, hijo, usted sabe que yo te amo, ¿verdad? Sí. Mamá, dígaselo. ¿Se acuerda que te cargué 9 meses acá y que sufrí unos dolores impresionantes para que tú nacieras, que Dios me usó? ¿Se acuerda, hijo, que alguna vez te presentamos en la iglesia? Que tú eres un hijo de la promesa que dice la Biblia, que los hijos son herencia de Jehová, no son nuestros, son herencia. Él nos los presta para que los levantemos, les ayudemos a ser formadores en una sociedad que necesita gente buena, amados. Una gente honesta, transformadora, transparente. Hay padres que están perdiendo esa responsabilidad de ser sacerdocios. Saben que son, estoy hablando a los cristianos, saben que tienen un sacerdocio en la casa y ese trajecito de sacerdote lo tienen por ahí en una esquina, en el armario, y no lo usan. Son súper complacientes, son alcahuetas, se hacen los que no ven, se hacen los que no escuchan, y sus hijos se están perdiendo, están al borde del abismo. Algunos ya están prácticamente quemándose simbólicamente en el infierno y como que nada. Ojo con eso, amados, porque el juicio viene pronto, la segunda venida. Yo soy de los pastores que predico eso, porque encuentro pastores y apóstoles hoy en día y profetas diciendo que Cristo ya no viene. Falsos y mentirosos. He aquí yo vengo pronto, dijo el Señor. Está escrito, está estipulado. Usted no necesita ser teólogo para entender eso. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Y el Señor está levantando una iglesia así, hombres y mujeres entendidos, oye, que escuchan y hacen. No como aquella ramita que vio Jesús con los discípulos, bonita, verde, estaba preciosa, se acerca a ver si había fruto, no ve nada. ¿Y qué pasó al otro día? ¿Cómo la vieron los discípulos? Seca. Hay iglesias bonitas hoy en día, hay pastores que hablan muy bonito hoy en día, pero el fruto, ¿dónde está? ¿Dónde está tu fruto? La Biblia dice que nosotros estamos llamados a dar fruto, y fruto en abundancia. ¿Dónde está tu fruto? Y el sacerdocio, el llamado no comienza en la iglesia, comienza en la casa. En la casa comienza el llamado. Y ese llamado al Señor, ¿sabe? Hay 2 casas maravillosas. Yo a veces le incluyo la tercera, hoy en día en estos tiempos. Uno, su casa, porque fue Dios el que quiso que usted se uniera a un hombre o una mujer para conformar una sola carne y procrearan. Esa casa es una casa de Dios. Y si usted lo cree, posiblemente, seguramente hay una puerta de Dios, casa de Dios y puerta del cielo. Y cuando esa puerta se comienza a abrir, las riquezas de gloria que dice la palabra que tiene el Señor en su santa morada para ser derramadas sobre sus hijos, comienza a abrirse esa puerta y el Señor a derramar esas riquezas de su gloria sobre su casa. Si usted lo cree, porque el Señor dice que Él tiene riquezas en su gloria para ser derramada a su pueblo, ¿verdad? Su casa es una casa de Dios y una puerta del cielo.
Luego está la otra casa. Oiga, donde quiera que yo voy hay problemas con esta interpretación. Pastor, primero la casa, después la iglesia. Entonces, no voy a la iglesia porque primero es mi casa. Si usted tiene llamado, está supremamente equivocada. O hay otros hermanitos que, pastor, yo amo tanto al Señor que no me importa qué, y primero es la iglesia y abandonan la casa, los hijos. Y el cristiano maduro, el entendido como los de Isaacar, saben que su casa es una casa de Dios, que hay una herencia que Jehová ha dado en ese núcleo familiar, y que la otra segunda casa, que es esta, la familia de Dios, la iglesia, cuyo Él es la cabeza, ahí usted y yo tenemos una responsabilidad y no podemos abandonar ninguna de las dos. Es el balance en la gracia y la sabiduría. ¿Cómo hago yo para ser periodista, para ser misionero, para ser pastor de 3 iglesias y tener que proveerle tiempo de calidad a mi esposa y a mis hijos? No es fácil, no es fácil, ¿verdad? Tiene que haber ajustes, tiene que haber común acuerdos, hay que orar mucho, hay que pedirle mucha sabiduría a nuestro Señor. Y la Biblia es clara. Mire cómo el Señor le provee a uno todo el material que uno necesita. Dice, si te hace falta sabiduría, pídala y será derramada sobre ti. Y no dice un poquitito, en abundancia, pero pídala sin dudar nada. ¿Ah? ¿Dice eso o no dice la palabra? O sea que usted y yo podemos tener esa sabiduría no humana. Porque fíjese, amado, que hoy más que nunca, si antes ha sido difícil, hoy en los últimos tiempos la Biblia dice que el corazón de muchos se va a enfriar y que serán piedra de tropiezo. Muchos en la iglesia y muchos cristianos van a ser piedra de tropiezo para que otros cristianos su corazón se enfríe y se alejen de los caminos del Señor. ¿Se está cumpliendo esa profecía? Ya se está cumpliendo. La estamos viendo en muchos hogares cristianos. Se está cumpliendo ya. El corazón de allá, no, es que esos cristianos, es que ese vecino que dice que es cristiano, ese que predica, no, aquí. Y se van, se cumple la profecía. Usted y yo tenemos que estar alertas como los hombres descendientes de Isaacar. ¿Eran qué? Entendidos. ¿Entendidos en qué? Bueno, escúcheme bien, amados. ¿Cuánto tiempo? Ayúdeme, pastor. Dígame, ya, pastor, tiene 5 minutos. Ayúdeme porque, mire, amados, escúcheme bien. Yo viajo a Israel, tengo muchos amigos judíos mesiánicos. Pónganle cuidado a esto. Yo no soy judaizante. Seguiré siendo siempre colombiano y británico. Siempre. Amigos judíos en Israel me dicen, usted es arias. Usted es de descendencia judía, me dicen. Porque los arias vienen de los aries. Y yo, amén, gloria a Dios. Pero yo ya en Cristo Jesús soy judío. Yo ya no necesito guardar el sábado, ni ponerme la kipá, ni el talí, ni guardar desde el viernes en la noche. Yo no necesito eso, amados. Yo sigo comiendo chicharrón, bandeja paisa y soy feliz. Yo soy feliz. Porque hay una corriente que se ha extendido por América Latina, los judaizantes, que hay que volver a las raíces y ya lo vuelven a usted judío. Yo tengo personas que fueron amigas mías que ya se dejan crecer la barbita y se ponen la kipá. Parecen judíos, pero son judíos falsos. Conozco un cubano de apellido Hernández que está haciendo, oye, ese hombre tiene una labia, fue pastor bautista y ahora tiene un nombre judío, hebreo, y tiene un convencimiento impresionante, pero lo que hace es dañar y dividir iglesias por todas partes. Ojo con eso. Tengo amigos de descendencia judía extraordinarios. Uno de ellos, creo que lo estaba recordando en estos días, el doctor Antonio Bolanes, es un escatólogo. Fue con el que viajé primera vez a Israel hace como 17 años. Él es de sangre judía, es un escatólogo, ha escrito muchos libros y da muchas conferencias, ¿verdad? Pero mucho cuidado, amados. Ojo con eso. Jesús fundó su iglesia, ¿cierto? Es cierto que él iba a la sinagoga, claro que sí. Muchas veces enseñaba en la sinagoga, pero la iglesia de Jesucristo nació en las casas. ¿Saben de eso, verdad? Eso es. Y generalmente la iglesia del Señor, dice el libro de los Hechos, que es el que más narra el tema, la iglesia se reunía ¿cuándo?
el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Pero usted se puede reunir el sábado. La iglesia Chequiná nuestra del norte, las reuniones las hacemos el sábado. Pero no porque yo ame a los judíos, ni al pueblo judío. Yo la hago porque es un día especial para los latinos que tienen tiempo, trabajan mucho, y el sábado es un día de descanso para ellos, ¿verdad? Pero hay que respetar, ¿verdad? Si yo viviera en Israel, seguramente mi día de descanso no sería el domingo, sino el sábado, porque por ley en Israel guardan el sábado y allá el domingo lo trabajan como cualquiera. Es bueno entender eso. No soy judaizante, pero yo amo al pueblo de Israel. ¿Por qué? No lo sé. No, yo invité a un chico, Alex, de Calarcano, vino y le dije, si puede venir, venga, traiga la bandera de Israel. Hay un amor especial por Israel, amados, porque Israel es el reloj profético hoy en día. Y sabe usted, amado, que se están cumpliendo profecías una tras otra. Y este año 2018 más profecías se estarán cumpliendo. Eso de las lunas, ¿han escuchado de las lunas? Y de los eclipses del sol y de la luna, ¿han escuchado eso? Sí, a veces la gente le da mucho rienda a cosas, tergiversan, pero creo que estamos en febrero, ¿verdad? A finales de enero hubo un eclipse de luna, ¿verdad? Mientras que los años anteriores han habido de sol. Yo quiero explicarle esto para que usted pueda entender. No está en la Biblia, pero quiero explicárselo porque tengo una conexión muy fuerte con el pueblo judío. Para ellos, amados, el sol representa a las naciones gentiles, mientras que la luna representa a la nación de Israel. Y cuando ocurrió ese eclipse, amados, cuando hubo ese tsunami tremendo que en el Caribe destruyó, afectó a Puerto Rico y a otras islas, precisamente los judíos ortodoxos, los religiosos, hablaban de que algo podría ocurrir. Y cuando ocurre ese eclipse que se vio en la mayor parte en los Estados Unidos, que fue un eclipse solar que atravesó de costa a costa el eclipse, ¿sí se acuerdan? ¿Sí pasaron esas noticias acá o no? Bueno, a los pocos días apareció el tsunami, el huracán ese, amado, y tremendo. Y ellos aseguran que eso es juicio de Dios para el pueblo gentil, que eso tiene que ver con el tema de las profecías. Estoy hablando ellos, los judíos. Y la luna representa para ellos la nación de Israel. Cuando se produce ese eclipse lunar, no solar, ahora terminando el mes de enero, ellos aseguran de que eso tiene que ver con ellos y que van a venir tiempos difíciles para la nación de Israel, mucho más de los que han estado viviendo. Esto la prensa casi no la saca, pero nada más ayer, que fue el Shabbat, el sábado, el día de descanso para ellos, mientras los rabinos en las sinagogas de Israel estaban comenzando a leer, creo que es Deuteronomio 6, amados, para que la gente, el pueblo judío, comenzara a congregarse en sus iglesias o sinagogas, como le llamen, amados, apareció un elemento extraño en el espacio israelí, un dron. Aparece un dron enviado desde la ciudad de Palmira, no Colombia, Palmira, Siria. Ahí estuvieron los del ISIS, los extremistas de musulmanes que acabaron con todo el patrimonio de esa ciudad, Palmira, ¿verdad? Y desde ahí, gobernado por el ejército de Irán. Irán es, amados, la nación moderna que más quiere hacer daño a la nación de Israel. La quiere hacer desaparecer del mapa. Y si usted estudia la Biblia, Irán significa ¿qué en la Biblia? Según la Biblia, se le da qué nombre a lo que es hoy Irán. Casi. No. Se lo dejo de tarea. Oiga, siempre ha odiado al pueblo judío. Bueno, Irán, yo no sé si eso lo pasan acá en las noticias, posiblemente no, pero Irán está tomando control. Ustedes saben que Siria es un país que está al borde de Israel. Ahora que estuvimos en noviembre, estábamos por el norte, por Galilea, y el guía nuestro que es judío
Me dice Pastor Pedro Pablo, como nos dio que somos unos guerreros intercesores, así como la hermana Soledad y su equipo, ¿verdad? Hay que guerrear, hermana. Eso hay que levantar guerreros ahí, claro que sí. Hoy más que nunca, amados, se necesitan hombres y mujeres que guerreen, que ayuden, que busquen el rostro de Dios, que nos humillemos en la presencia de Dios. Hay una necesidad extrema de que se levanten esa clase de guerreros. Lo que pasa es que esa clase de guerreros no se levantan en montones. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Gedeón? Quería llevar miles, pero resultaron siendo un poquito. ¿Por qué? Porque tienen una asignación especial de parte de Dios. No todo el mundo siente eso, ¿verdad? Pero que Dios ponga en su corazón el deseo de ser un tremendo intercesor. Nosotros tenemos un WhatsApp de puras peticiones, así como estaba orando el pastor, gente enferma, nos escriben de todas partes del mundo. Tenemos un equipo ahí que, amados, cada vez que yo les digo vamos a orar por esto, no importa si es a la 1, a las 5, a las 4 de la mañana, a las 12 del día, yo sé que ahí la gran mayoría se arrodilla a botar lágrimas por esa necesidad. Intercesores. La iglesia le falta eso, amado. Le falta intercesores, gente de oración de verdad, gente que siente ir a ayunar, a buscar el rostro de Dios. Y resulta que nos dice el guía, pastor, estábamos por Galilea, ¿verdad? Y me dice, pastor, estamos cerca a los altos de Golán. Esa es la frontera con Siria. Y será, pastor, que podemos ir y en la zona neutral ahí, podemos parar y podemos tener un tiempo de oración. El judío pidiéndome eso a mí. El judío. Yo lo miré y le dije, aleluya, amén, varón, vamos. Dígale al conductor que nos vamos para los altos del Golán. Ya nos fuimos, amados. Yo le mostraba al pastor, creo, ¿verdad? Por ahí tengo en el teléfono. Ahí estábamos, hermano. Y ahí veíamos la frontera neutral y ahí estaba Siria, los pueblitos. Ahí, ayer, en las horas de la mañana, ayer en el Shabbat para el pueblo judío, aparece un dron iraní. Los iraníes tienen puestos, tienen equipos y tienen personal del ejército iraní ahí al borde, porque en cualquier momento van a querer atacar a la nación de Israel. Irán. ¿Se acuerdan qué Irán es en la Biblia? ¿Todavía no? Ok, le estoy dando tiempo. Ok, y entonces, amado, ¿sabe qué pasa? Ese dron, ellos inteligentemente, aprovechando que era el día de descanso y que los judíos están en sus iglesias o sinagogas, comienza a recorrer el territorio del norte de Israel, la Galilea amada de Jesús, por donde él hizo su ministerio. Y entonces el ejército de Israel se da cuenta que había un dron y manda a malos. Lo destruye, pero a la medida un misil, según los sirios dicen de los sirios, alcanzó uno de los aviones israelíes. Los dos pilotos del ejército lograron salvarse, se zafaron, no sé cómo es el término. Uno quedó malherido, el avión cayó a tierra, quedó destruido, está en un hospital en Haifa. Oiga, amado, pero eso, ¿sabe qué ocurre? Que viene el contraataque de la nación de Israel. Son certeros, pero a veces dicen que son malos. Dan la orden y sabe, hermano, que se van esos aviones israelíes, se meten al territorio sirio y acaban con 12 bases militares. Algunas sirias y algunas iraníes. En esta hora, aquí, ahora mismo, está el gobierno israelí haciendo estudios. ¿Qué vamos a hacer? Porque seguramente puede comenzar una guerra muy pronto. Y sería una de las más terribles, porque hay misiles, hay química, hay una cantidad de cosas. Estamos al borde de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y eso está en la profecía. Todo eso está en la profecía del cumplimiento de los últimos días. Tarde o temprano, amados, necesitamos hombres como Isaacar en la iglesia, entendidos, que escuchen y ¿qué más? Y que hagan, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a esto, amados. Vaya a Joel capítulo 3 y me gustaría tener un tiempito para orar por ustedes. ¿Están conmigo? Busque Joel. Joel. Eso es. Joel capítulo 3.
Escúcheme bien. Esto de que si le gusta el presidente de Estados Unidos, Mr. Trump, que si las Naciones Unidas no reconocen a Jerusalén, que este hombre, ¿por qué reconoce? El hombre no está haciendo una declaración, está reconociendo lo que está en la Biblia. Jerusalén es la capital eterna de Israel. Este hombre, algunos dicen, hay algunos pastores y evangelistas que lo levantan mucho. Yo no sé si eso no es cristiano, si es nacido o no nacido de nuevo. Pero este hombre, Dios lo está usando como usó a Ciro en los tiempos bíblicos. Ciro no era cristiano y sin embargo Dios lo usó para favorecer a la nación de Israel. Y el problema de Jerusalén no es un problema político, amados. Así Colombia diga voto en favor, voto en contra, voto en blanco. Así mi Gran Bretaña diga lo mismo, Estados Unidos. Lo que pase en las Naciones Unidas, ese es un problema espiritual. Y solamente se soluciona de una manera diferente. Mire lo que dice Joel, amados. Capítulo 3. Esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y hay mucha gente cristiana que no se entera de eso. Y tiene la mirada puesta en vez de tenerla en el consumador de la fe, la tiene puesta aquí en la tierra. En mi casita, en mis perritos, en mi carrito. Me alegra que esté buscando. Usted dice que Irán es Sudán. No. Pero ya casi. ¿Cuál? La de los filisteos. No. Pero estamos muy cerca, perdón. Gog y Magog. Oh, Gog y Magog. Estamos hablando ya de Rusia, Gog y Magog. Mira, Mr. Putin está jugando un papel importante en las profecías. Usted sabe que ya bajó por el Caucasio y está cerca, y es Rusia la que está apoyando a Siria. Y Siria está al borde de Israel. La Biblia dice que Gog y Magog invadirán a Israel tarde o temprano. Ya están cerquita. Bien interesante, ¿verdad? Joel, capítulo 3, ¿verdad? ¿Están conmigo? Mire lo que dice aquí, amados. Fíjese, lea con entendimiento. Dice, porque he aquí que en aquellos días, ¿cuáles días? Estos. Estamos en los últimos tiempos. Usted y yo vivimos en la última generación antes de la venida del Señor Jesucristo. Entienda eso, amado. Y dice aquí, en aquellos días, dice Joel, que vivió miles de años atrás. ¿Qué dice? Y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones. Wow. Oiga, y las haré descender ¿a dónde? Al valle de Josafat. ¿Se acuerda el mapa, pastor, cuando hablamos del valle de Josafat? ¿Verdad que sí? Mire, amados, y dice, allí entraré ¿en qué? ¿Con quién? ¿Quiénes son ellas? Las naciones. ¿A causa de quién? ¿Y de qué más? Oiga, espere un momentito. Póngale cuidado a esto, amados. Mire lo que dice ahí. El Señor Jesús, ¿de dónde ascendió cuando se fue a los cielos? Después de resucitado. ¿Desde dónde partió? Desde el Monte de los Olivos. Ahí cada año vamos al Monte de los Olivos. Él parte de ahí, amados, hacia el cielo. ¿Se acuerdan que los discípulos estaban anonadados? Y se aparecen quienes hay, unos ángeles. Pero ¿por qué os sorprendéis si de la misma manera como les veis subir, de la misma manera va a venir? ¿Sí ve que usted no necesita ser teólogo para entender eso, que el Señor va a venir? Y según la Biblia, se fue de los Olivos y va a llegar cuando por primera vez ponga los pies en la tierra en su segunda venida. Primero vienen las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren estar en esas bodas del Cordero? Oye, y para estar en esas bodas del Cordero, usted no necesita sino algo especial, como en cualquier fiesta, ¿verdad? Cuando a usted lo invitan a una fiesta, usted se arregla, va con su mejor traje, ¿verdad que sí? Usted se prepara. Así usted y yo nos tenemos que preparar para las bodas del Cordero. Eso es otra doctrina que la están batallando. Que como Jesús no viene, ¿cuál arrebatamiento, papá? Eso no existe. Escúcheme bien. Mire, ¿sabe dónde voy yo en mis oraciones con el Señor? Yo le digo, Señor, gracias porque estaré en ese fiestononón.
Yo a veces me río con el Señor porque, como ustedes ven, yo traje aquí a Darío Gómez, Armenia. Yo transmitía esas fiestas de Armenia con Radio Ciudad Milagro, con el Gran Combo de Puerto Rico y todas esas cosas. No, hermano, esa rumba que va a haber en el cielo va a ser extraordinaria. Nada carnal, todo espiritual. Y una muestra de eso fue cuando nació Jesús. ¿A quién se le presentó Jesús? El ángel primero, antes del nacimiento, o cuando Jesús estaba naciendo. A los pastores de Belén, ¿sí o no? Hubo un ángel que les habló, le dio las instrucciones: van a encontrar al niño envuelto en un pañal. Y dice la escritura ahí que luego aparece tremenda orquesta de ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas. Tremenda rumba ahí. Y esos campesinos anonadados no sabían, wow, una experiencia sobrenatural. Vamos a ver si es verdad lo que nos ha dicho este ángel. Y encontraron a María, ¿verdad? Y a su bebé. Bueno, amados, usted se imagina cómo van a ser las bodas del Cordero. Nosotros somos su iglesia, la novia del Señor. Y Él no viene por cualquier clase de iglesia. Él dice, oye, tiene que ser santa, sin arrugas. Oiga, dos palabras que casi no se predican hoy en día en muchas iglesias: la santidad y la pureza. ¿Y son primas hermanas? Santidad y pureza. Oiga, la Biblia dice que sin santidad, el tiquete de entrada para esa rumbita va a ser la santidad. Señor, pero yo fui de la iglesia, mire, yo nací en Colombia desde los 17 años espiritualmente, nunca me he ido de la iglesia, te sirvo. Acuérdese que he sido su pastor en las iglesias de Londres. Y mire cómo imponía la mano y la gente se caía. Uy, ese ministerio de liberación que hemos tenido. Y la gente que se ha sanado. Y que de pronto el Señor me diga, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco. El problema todavía en los seminarios teológicos, cuando los estudiantes levantan la mano y preguntan, bueno, al fin, ¿qué? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Y muchos dicen no se pierde y otros dicen sí se pierde. Y no nos ponemos de acuerdo. Cuando a mí me viene un hermano de la iglesia a decirme eso, yo le digo, hermano, crea lo que quiera, pero importante, cuide la salvación. Porque sin ella no entrarás a las bodas del Cordero. Tremendo. Yo evito discutir esas cosas porque se vuelven un problema, hasta enemigos hay ya. Enemigos por teología, por doctrina, ¿verdad? Miren, la Biblia dice que hay que cuidar la salvación, ¿sí o no? Cuidémosla, amados. Sin santidad no estaremos ahí. Oiga, pasan las bodas del Cordero, ya estaremos con el Señor allá, lo vamos a recibir en las nubes. En un abrir y cerrar de ojos va a ocurrir algo extraordinario, algo que nunca más ha habido en la tierra, en la humanidad. Y luego de esas bodas del Cordero va a bajar el Señor y va a poner sus pies en el monte de los olivos. Dice la Biblia que ese monte se va a partir en dos, va a haber un terremoto, que van a salir aguas de la antigua Jerusalén por el valle del Cedrón. Usted lo acaba de leer ahí en Joel 3. Ahí un río se va a formar. Y en ese lugar, amados, en el valle de Cedrón, le decía al pastor esta semana, ahí el Señor va a cumplir esta profecía dentro de muy poco. Ahí va a reunir todas las naciones, incluida nuestra bella y amada Colombia, a traer juicio. En noviembre pasado le dije al guía, yo quiero bajar al valle del Cedrón. No lo había bajado antes, a pesar de ir tantas veces. Lo he visto desde el monte de los olivos, desde la antigua Jerusalén. Yo quiero ir, porque además ahí al lado está la tumba de Absalón y la tumba de otros profetas, ¿verdad? Y ese valle, amados, es lo que separa el monte de los olivos con la antigua Jerusalén. Cuando el Señor ponga los pies aquí en el monte de los olivos, aquí está el valle del Cedrón y aquí está la antigua Jerusalén. ¿Por qué hay que amar a Jerusalén? Amados, sencillo. El Señor ama regresar a Jerusalén. Él va a gobernar ahí, en esa vieja antigua Jerusalén. Si esas calles hablaran, si esas piedras hablaran, profetizarían. Ahí va a reinar el Señor. De ahí pasará del monte de los olivos a Jerusalén.
La puerta dorada que hoy en día está cerrada, que la cerraron para que no se cumpliera la profecía y pusieron un cementerio ahí, ahí va a pasar el Señor. Por ahí por donde pasó el domingo de Ramos que llamamos nosotros en el burrito, por ahí mismo va a entrar el Señor. Al lugar de la explanada, cuando digan usted y escuchen o lean en la televisión o en la radio o lean en la prensa, la explanada esa. Los musulmanes odian que uno diga la explanada, porque ahí en la explanada está la roca. Esa cuestión que se levanta musulmán, ¿verdad? Se llama la mezquita de la roca. Y está la iglesia de ellos, que es la mezquita Aqsar, que es la tercera más para ellos santa del mundo, ¿verdad? Pero ahí predicaba Jesús, ahí enseñaba Jesús en el templo que formó Salomón. Y ahí es donde va a construirse. También estuve en noviembre en el Instituto del Templo, ahí en la antigua Jerusalén. Hacía 4 años no iba y tenía unas ganas de entrar ahí. ¿Sabe por qué? Porque ahí los judíos tienen todo listo, todo listo, preparado para cuando se construya el tercer templo, ellos poner todo. La menorá la están exhibiendo, preciosa, de oro, ahí en el barrio judío. Ya la están exhibiendo públicamente desde hace tiempo. Y tienen todos los elementos, todo lo que dice la Biblia que debe tener el tercer templo dentro, ya lo tienen casi todo listo. Es más, un comité de rabinos ortodoxos, estudiosos, dicen que ya tienen seleccionados a los levitas que van a cuidar ese templo. Y tienen que ser de pura sangre del Antiguo Testamento. Increíble, ya lo tienen, en cualquier momento están esperando. Según la profecía serán engañados por el anticristo que ya está vivo. Y una forma de engañarlos es decirles: yo soy el Mesías. Ellos siguen esperando el Mesías por primera vez, nosotros lo esperamos por segunda vez. ¿Ya? ¿Sí entienden eso, amados? ¿Ya? Pero va a venir el anticristo y les va a decir: yo soy el Mesías. Y ellos, los negritos, los que se ponen sombrero, que usan crespitos acá, ellos son los ortodoxos. Se les dicen que son los levitas de esta época, porque ellos cuidan el lugar de la muralla, del muro de los lamentos, que es lo que queda del segundo templo de Salomón. Ellos nunca paran, las 24 horas, todo el tiempo están orando ahí, hacen turnos, nunca cierran esa sinagoga, siempre están ahí. Ellos serán los primeros en ser engañados por el anticristo. Y una forma de engañarles es derribar todo lo que es musulmán ahí y construirles el tercer templo, que en realidad sería el cuarto. Este es el Mesías. Pero dicen los escatólogos, especialmente los que son judíos mesiánicos, que ellos mismos van a descubrir que fueron engañados. Acuérdense que habrán 7 años, 3 años y medio de paz. Ahí es donde Él va a engañarlos. Y después, tremendo, los 144,000 después de la segunda venida del Señor, luego que se desate ese tiempo. Por eso es importante que usted no se quede, amado. Cuide a su familia, ore por su casa, exhórtales en el amor del Señor. ¿Sabe que yo oro y le digo: Señor, yo estoy seguro que yo me voy con el Señor. Yo estoy seguro que mi esposa se va con el Señor. Yo estoy seguro que mis hijos se van con el Señor. Y yo le digo al Señor: Señor, yo quiero ver a toda mi familia en las bodas del Cordero, Señor. Yo quiero verlos a mis primos, yo oro por ellos, aunque casi no los veo. Pero cada vez que tengo oportunidad les mando el mensaje. Cristo viene pronto, arrepiéntense. Porque cosa tengan será cuando se queden allá, amados, y el anticristo va a ser terrible. Aunque en ese tiempo, amados, se van a levantar 144,000, esos que hablan mal, los testigos de Jehová, que son ellos. Esos 144,000 son judíos y serán tremendos evangelistas. Van a ser perseguidos, maltratados y seguramente van a soledad. Según los escatólogos amigos que yo tengo, dicen: se van a esconder aquí. Una vez estuvimos en Petra, en Jordania, una de las maravillas del mundo. Posiblemente se escondan acá en Petra, en la tierra de Saúl, el mono, en el sur de Jordania. Pero es interesante estudiar la Biblia, amados. Eso se llama ser entendidos. Escuchan y practican. Amén. Muy bien, termino, pastor. Me pasé. ¿Verdad que sí? Muy bien, vamos a terminar.
Ya, terminemos este texto y nos ponemos de pie. Miren lo que dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. ¿A causa de quién? Miren la importancia de orar por Israel. El Señor dice en Génesis: a todo aquel que te bendijere, te bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Miren lo que dice aquí: a mi pueblo. Aquí hay otro problema de doctrina y de teología. Yo me levanté pensando que nosotros, la iglesia cristiana, éramos el reemplazo del pueblo judío, y nosotros éramos el nuevo Israel. Falso, amados. El Señor no ha terminado con Israel, le sigue amando, aunque han sido cabeciduros. ¿Sabe qué dice Romanos? Que usted y yo estamos aquí, que estamos siguiendo a Jesucristo. ¿Para qué? Para provocar a celos al pueblo judío. Imagínense, la gracia de Jesús, de la salvación, que inicialmente era para el pueblo judío, se ha extendido a nosotros los gentiles. Por gracia somos salvos, y esto no de vosotros. Y eso está provocando a celos a la nación de Israel. Pero mire lo que dice el Señor aquí: mi pueblo, por causa de mi pueblo, voy a reunir a las naciones. Y mire lo que dice: y de Israel mi heredad. ¿Se da cuenta cómo llama Dios a Israel? Mi heredad. Hay un sentido de pertenencia. ¿Y qué más dice ahí? A quienes ellas, ¿quiénes? Las naciones. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día en las Naciones Unidas? ¿Qué dice ahí? ¿Qué están haciendo? Se está cumpliendo la profecía en las Naciones Unidas. ¿Qué están diciendo? Estados Unidos, Europa. No, hay que darle el este de Jerusalén. Repartamos a Jerusalén. Este de aquí para allá para los palestinos, de aquí para allá para los judíos. Francia, Inglaterra, todo el mundo está metiendo el dedo ahí. Y no saben lo que está diciendo la palabra, el juicio que les va a venir. Porque esa tierra no es del pueblo judío, esa tierra es... Pongámonos de pie, amados. Excelente, amados. Ya se dieron cuenta quiénes irán. Los persas. Eso es. Persia. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Amén. Y dice el Señor: a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber.